de cada cristiano, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Lo vamos a tocar 2 veces. Amén, amén. Muy bien, hermanos, pues bienvenidos en esta tarde, bienvenidos a las conferencias de misiones de este año. Gracias a Dios hemos podido comenzar en este día jueves, el primer día de conferencias. Sean todos bienvenidos, bienvenidos a la Iglesia Bautista La Verdad. Muy bien, pues así puestos de pie, quiero invitarles que me acompañen en oración. Vamos a orar para pedir que el Señor bendiga este primer día. Vamos así puestos de pie a orar. Señor y Padre eterno, cuánto agradecemos en esta tarde, Señor, la bendición que tú nos das de estar aquí congregados en tu nombre. Señor, somos muy bendecidos al tener tu presencia. Somos muy bendecidos, Señor, por tener tu palabra, por tener un lugar donde congregarnos, por tener, Señor, una iglesia que predica la sana doctrina. Somos muy bendecidos por ti, Señor, al tener estas bendiciones. Y Padre, te damos gracias en esta tarde por este día que nos permite, Señor, estar aquí reunidos. Gracias, Señor, porque habíamos estado orando por este día de conferencias. Señor, habíamos estado anticipadamente viendo por estos días que vamos a estar escuchando tu palabra, con ese enfoque, Señor, de nuestra responsabilidad como iglesia, como individuos, Señor, de predicar el Evangelio. Señor, reconocemos que nos ha hecho falta hacerlo. Reconocemos, Señor, que nos ha hecho falta visión, nos ha hecho falta compromiso delante de ti, Señor, para alcanzar al mundo, Señor, hacer nuestra parte. Y, Señor, pedimos que nos perdones, pero rogamos, Señor, que estas conferencias puedan ser de aliento, puedan ser de bendición, que sea, Señor, como un refrigerio para nuestros corazones y que podamos seguir adelante, Señor, haciendo tu voluntad. Gracias te doy, Señor, en esta tarde por la bendición que nos das a la iglesia de estar aquí reunido, y también gracias por haber traído con bien a los visitantes. Gracias te damos por traer a Andrés, a hermana Raquel, a Natán, Señor. Gracias por su viaje, que todo salió bien y ahora están aquí con nosotros. Pedimos, Señor, que tú les bendigas rica y abundantemente durante este tiempo de conferencias. Y no solamente oramos que reciban bendición, pero que sean bendición, Señor, que puedan ser de bendición durante estos días de conferencias. También, Señor, oramos por el pastor Juan López, que el día de mañana va a venir junto con su esposa, sus hijos. Y, Señor, pedimos que tú los cuides en el camino. El día de mañana estarán viniendo para acá. Así mismo, Señor, oramos por su estancia aquí entre nosotros, que pueda ser de bendición. Y Padre, pedimos que tú seas exaltado en cada uno de nuestros corazones, cada una de nuestras bocas, Señor, y no solamente sean nuestros labios los que bendigan tu nombre, Señor, sino sea todo nuestro ser. Gracias te damos. Pedimos que nos acompañes durante este servicio y que reciba la gloria. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Amén, amén. Muy bien, vamos a cantar himno número 522. Por favor, así puestos de pie, si pueden permanecer de pie.
vamos a cantar el siguiente himno, Ama a tus prójimos. Ama tus prójimos, piensa en sus almas, vives la historia del tierno Señor. Cuida del huérfano, hazte su amigo, Cristo es Padre y fiel Salvador. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará. Dios te amará, aunque rechacen, le tiene paciencia hasta que puedan estar la salud. Ven de los ángeles cerca del trono, vigilarles con solicitud. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Dentro del corazón triste abatido, obra el Espíritu de salvación, dándole el ánimo para salvarse. Llévalo al Maestro con abnegación. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios te amará. Salva a tus prójimos, Cristo te ayuda, fuerza de Dios será tuya en verdad. Él te bendecirá en tus esfuerzos, con él disfrutarás la eternidad. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios te amará. Amén. Amén, amén. Muy bien, pueden tomar su asiento, muchas gracias. Bueno, pues tenemos la presentación. Vamos a, en estos días, a tener una presentación cada día de los ministerios algunos de los ministerios que la iglesia apoya. Uno de ellos, el que vamos a ver el día de hoy, es la Preciosa Semilla. Vamos a tener esta presentación para que sepamos como iglesia, estemos actualizados, ¿verdad? Ver lo que el Señor está haciendo por medio de este ministerio. El día de mañana vamos a tener una presentación acerca de la Casa Hogar. Muchos de nosotros hemos orado por este ministerio de la Casa Hogar, tenemos una idea, ¿verdad?, de este ministerio, pero ya más claramente a través de esta presentación. El día de mañana vamos a tener esta presentación, y también el día sábado el pastor Juan López van a estar ellos el día viernes y sábado, y el día sábado nos va a presentar también el ministerio, nos va a dar una actualización de lo que Dios está haciendo a través de ellos, y nos va a compartir algunas cargas también para que sigamos orando, ¿sí? Entonces, pues vamos a tener esta presentación. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. En este momento vamos a ver el video de la Preciosa Semilla. Más adelante vamos a hablar un poquito de alguna información, algunos datos, algunas actualizaciones. Parte de este video lo vieron antes, este está modificado, es otro video, pero quisiera que pusiéramos atención especialmente en lo que conlleva, ¿verdad? Que los folletos puedan ser impresos, que los folletos puedan llegar hasta su lugar. Entonces vamos a escuchar este video y más adelante hablaremos de alguna información de este ministerio.
Potosí, México. Contentos de servir al Señor y muy agradecidos por todas las oraciones, las ofrendas, por cada familia, cada ministerio, iglesia que ha puesto en ayudarnos para avanzar en la palabra correcta. Estamos muy contentos, sirviendo al Señor, avanzando con la construcción, con los planes, proyectos, y bueno, pedimos sus oraciones que sigan con nosotros en este impulso de que la palabra corra. Tristemente es un ministerio muy olvidado entre los bautistas, y a veces es frustrante ver cómo los pastores no entienden todo esto. Pero hay tres cosas que nos hacen seguir adelante. Una, mientras sepamos que Dios tiene permitido su palabra, podemos seguir adelante. Mientras sepamos que el mundo necesita la palabra, podemos seguir adelante. Mientras nosotros que tenemos la palabra, obviamente debemos hacer algo, debemos seguir adelante. Pedimos sigan orando, estamos contentos, tenemos planes para el futuro, pedimos sus oraciones. Dios los bendiga, gracias por todo su apoyo. Todo ministerio surge debido a una necesidad. La preciosa semilla no es la excepción. El mundo está necesitado de la palabra de Dios, y los que la tenemos debemos hacer algo por los que no la tienen. Es nuestro deber proveer, aunque sea un folleto, para que otros conozcan un poco o mucho de la maravillosa palabra de Dios. Qué bueno fuera que cada pueblo y cada lengua pudiera tener por lo menos Juan 3:16. La breve semilla surge como respuesta al entendimiento de que hemos sido beneficiados por muchos años por Estados Unidos, recibiendo Biblias, firmando Nuevos Testamentos, folletos. Ahora es tiempo de madurar y como cristianos tomar nuestra responsabilidad y hacer que desde nuestro país y de nuestros pesos devaluados vaya la palabra a otros como la tienen. Ayudar a las iglesias a darles un ejemplar de la palabra de Dios con el próximo folleto. Es uno de los propósitos del ministerio de la Primera Semilla. Ayudar a las iglesias a que sigan la obra misionera de manera integral. Es otro propósito, es decir, enviar misioneros es una parte, pero enviar la palabra escrita es otra parte. Sin importar cuánto hagan los jeregones o las sociedades bíblicas, no debemos escondernos detrás del trabajo de ellos y eludir nuestra responsabilidad. Como pueblo cristiano deberíamos dar al mundo la palabra de Dios. La misión específica de este ministerio es la multiplicación de la palabra. En nuestros planes inmediatos tenemos el querer finalizar la construcción, nos falta poner las láminas del techo, pagar la estación de luz y transformador, construir las oficinas y poner electricidad en el interior del edificio. Como esto no es un lugar de lucro, nos sostenemos principalmente de ofrendas voluntarias de iglesias bautistas. Por lo tanto, nuestra capacidad de producción está en relación directa a las ofrendas que entren. Y desgraciadamente México todavía no es un país generoso en la impresión y distribución de la palabra de Dios. Es incongruente que todos los pastores quieren folletos para regalar, y eso está bien, pero muy pocos están dispuestos a pagar el costo de esos folletos. Debemos entender que el mundo tenga la palabra de Dios será el resultado directo de la obediencia del pueblo de Dios. Dios no aparecerá milagrosamente Biblias. Si otros nunca la tienen, no es porque Dios no quiso, sino porque nosotros no hicimos nuestro deber. Cada pastor debería guiar a su iglesia a invertir en la palabra eterna para que otros la tengan. La traducción, impresión y distribución de la palabra de Dios es un ministerio olvidado por las iglesias bautistas, un ministerio ignorado, y deberíamos remediar esa falta. Este año 2023 hemos producido más de 1.300.000 folletos por diferentes lugares e iglesias, y seguiremos esforzándonos para hacer todo lo que debemos con lo que tenemos. Pero ¿cómo desearíamos poder hacer más? Les rogamos sus oraciones y que rueguen al Señor por nosotros y procuren invertir en que la palabra corra. Dios los bendiga. Como pudieron, el material para la electricidad, solamente se necesita que nos conecten finalmente la electricidad al edificio para poder comenzar. Y bueno, pues esperamos, primero Dios, que sea ya este año, en algunos meses, pronto, que podamos estar allá moviendo todo el equipo, todas las máquinas. Oren por nosotros, oren por provisión de Dios para lo que falta. Ya es, como les digo, bastante poco lo que falta. Ya estamos en el último tirón, la última parte. También se pintaron ya los fierros de arriba, algunas cosas que faltaban, detalles. Ya tenemos la mayoría y se van a construir. Vamos a mover antes las máquinas y después se van a construir oficinas, baños y un cuarto oscuro para las placas que se realizan ahí.
Entonces oren por también los viajes que hace mi suegro Jorge Rocha. Sigue él presentando el ministerio en diferentes iglesias, predicando. Oren también por nuestros viajes, como estuvimos aquí poco antes de salir en enero, ¿verdad? Y gracias a Dios tuvimos un buen tiempo viajando al sureste. Estuvimos un poco más de 2 meses fuera, viajando en 24 iglesias más o menos, toda la península, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, algunos lugares de paso. Y gracias a Dios tuvo buena respuesta. Encontramos muchas iglesias que ya no habían escuchado nada después de años de la Preciosa Semilla, que creían que ya no existía la Preciosa Semilla, que habían dejado de apoyar la Preciosa Semilla. Entonces gracias a Dios que nos dio fruto, algunas iglesias apoyando, algunas iglesias involucrándose, pidiendo folletos. Y bueno, oren por los futuros viajes, por todos los planes que tenemos. Y bueno, pues vamos a continuar. Muy bien. Bueno, pues gracias a Dios por esta oportunidad que nos presta, ¿verdad?, de estar participando en este ministerio tan importante. Fue uno de los primeros ministerios que comenzamos a apoyar, ¿verdad? Pues sigámoslo haciendo fielmente, hermanos. El trabajo no es en vano, tiene fruto, y sigamos dando a la obra misionera. Muy bien, vamos a cantar puestos de pie el siguiente himno, que es el número 523, y este himno se llama Al Mundo Ir. Es el himno número 523, por favor. A los que puedan puestos de pie, vamos a ponernos de pie y cantar este siguiente himno. Al mundo ir a realizar la obra, ir a servir en medio del dolor. Desprecio habrá y burlas y congojas, mas hay que ir, nos dice el Señor. Al mundo ir, cumplir vuestros ideales y renunciar al goce terrenal, a trabajar, no reinan las maldades, os ruego ir en actitud real. Al mundo ir con soledad y ansias, sintiendo hambre en nuestro corazón, sin más hogar, ni amigos, ni familia, yo os daré mi amor y bendición. Al mundo ir, de odio y rencilla, los ciegos hay, porque no quieren ver. Allí gastar humildes vuestras vidas, que el Calvario nuestro ha de ser. Como el Padre dio, oye en mí, oh Dios. Amén, amén. Muy bien, pueden tomar su asiento. Vamos a tomar un tiempo para levantar ofrendas y vamos a levantar estas ofrendas. Y la primera, vamos a tocar un himno que será el número 222. Solamente vamos a tocarlo mientras pasamos a acostar las ofrendas, y ya una vez que
toquemos una vez completo, vamos a ponernos de pie y cantar ese himno que es el número 222, que se llama Si Cristo conmigo va. ¿Sí? Entonces vamos a orar, vamos a pedir que el Señor bendiga estas ofrendas. Hermano Sergio, ¿quiere orar, por favor, hermano? Padre bendito, cuando agradecemos esta tarde, Señor, gracias por sus bendiciones. Y Padre, humildemente ruego que bendigas esas ofrendas que daremos a sus que nos den merecidamente. Y que todo sea para su honra y su gloria, en nombre de su amado, nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Amén. Es un himno nuevo para nosotros, no es nuevo, es muy viejito, pero nuevo para nosotros. Número 222, Si Cristo conmigo va, puestos de pie para entonar este himno, por favor. Cantamos. Ya sea en el valle o en peligro esté, o que la cruz gloriosa de paz habite yo, a mi Jesús diré, tu voluntad haré. Si Cristo me guía, no quiera yo iré. Si Cristo conmigo va, yo iré. Yo no temeré, con gozo iré, conmigo va. Es grato servir a Jesús, llevar la cruz. Si Cristo conmigo va, yo iré. Si al desierto quiere Jesús que vaya yo, llevando buenas nuevas de santa salvación. Si allí en Duralí mi campo señaló, a Cristo yo sigo sin más dilación. Si Cristo conmigo va, yo iré. Yo no temeré, conmigo va. Es grato servir a Jesús, llevar la cruz. Si Cristo conmigo va, yo iré. Aunque mi parte sea mi dura cruz llevar, diré a mis hermanos también su gran poder. Contento quedaré, mi luz haré brillar, testigo de Cristo, no quiera
la voluntad de Cristo yo quiero obedecer, pues en la Santa Biblia encuentro mi saber y con su gran poder al mundo venceré. Si conmigo no quiera yo iré. Fuerte. Si Cristo conmigo va, yo iré. Yo no temeré, pues gozo iré. Conmigo va. Es grato servir a Jesús, llevar la cruz. Si Cristo conmigo va, yo iré. Amén. Muy bien, pueden tomar su asiento, muchas gracias. Bueno, tenemos un especial en esta tarde.
Bueno, pues antes de pasar a la predicación, los niños sí van a salir a su clase, pero quería explicar tanto hoy, mañana, el día sábado, las mamás que quieran que tengan bebés. Aquí en la cocina es un lugar muy apropiado para que estén escuchando la predicación y para que estén allí con sus bebés. Esa ventana de aquí para allá no se ve, pero de allá para acá sí se ve. Entonces pueden estar viendo, pueden estar escuchando la predicación, no se la pierden, y pueden estar con sus bebés ahí en la cocina. Entonces para que se acomodar. Muy bien, entonces los niños pueden salir en esta tarde, la maestra puede salir con los niños y nos quedamos. Y bueno, que lo conocen, ¿verdad? Andrés, mi hermano, se me olvidó presentarlo, pero él está allá en San Luis Potosí. Si algunos de ustedes saben, ¿verdad? Él y hermana Raquel, y ya con su fruto Natán, salieron a San Luis Potosí, ellos ya viven allá, y entonces están sirviendo en la Preciosa Semilla. Y bueno, pues es un gusto que nos acompañe. Él es mi hermano en Cristo y mi hermano en carne, aunque algunos nos han dicho que somos gemelos. Eso sí, las esposas no aceptan eso. Se están peleando, cada una dice, no, mi esposo es el guapo, y el otro, no, mi esposo es el guapo, y ya sabrá la disensión que hay. Pero pues vamos a dar la bienvenida a Andrés en esta tarde. Pues buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Esta es una iglesia muy especial para nosotros como familia y personalmente también, por varias razones, pero por el hecho de que aquí fue donde hace muchos años, ¿verdad? También tuvimos la oportunidad de ver a algunos de los hermanos aquí llegar, algunos ya estaban. Pudimos ver a tanta gente, ¿verdad? Que ha pasado en esta iglesia. El misionero Andrés, poder estar con él también, trabajando de cerca y pues apoyando a nuestro hermano también. Gracias pastor por la invitación, gracias iglesia por estar aquí en esta noche, y pues es un privilegio, es un gozo, un placer estar aquí en esta noche. Como ya hablamos, bueno, estuvimos nosotros en un viaje presentando este ministerio, la importancia de la impresión de la palabra de Dios, de la multiplicación de la palabra de Dios. Y en esta noche quisiera que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 16. Ustedes saben, el lema de esta conferencia es por todo el mundo, y quisiera que leamos el capítulo entero de Marcos 16 para que podamos entender de dónde viene esta frase por todo el mundo. Si ya lo tienen, pueden ponerse de pie y vamos a leer de manera alternada Marcos capítulo 16, versículos 1 al versículo 20. ¿Ya lo tenemos? Todos puestos de pie. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero allí decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temor y espanto, y decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Viendo ella, lo hizo saber a los que habían
Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no había creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Todos juntos? Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. Padre, gracias por este tiempo. Te agradecemos, mi Dios, la oportunidad de tener tu palabra, Señor, de poder aprender acerca de ella y ser retado, Señor. Ruego que quite, Señor, todo aquello que es de distracción, que quite, Señor, todo aquello que no edifica, cualquier, Señor, cosa que estorbe para que el mensaje llegue a mis hermanos, Señor. Permítenos, por favor, crecer, aprender y tomar decisiones, Señor, en esta noche. Habla a nuestros corazones, Señor, habla a nuestras vidas y, Señor, danos de tu gracia, Señor, para cumplir con la gran comisión. Bendice a mis hermanos, bendice esta noche en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Pudieron leer en el versículo 15 que dice, Jesús, hablando a los 11, dice, y les dijo: id por todo el mundo. El lema de esta conferencia, el pastor orando y considerando diferentes cosas, decidió poner el nombre por todo el mundo. Y es un tema tan importante que deberíamos considerar cada cristiano. ¿Qué es lo que estamos haciendo para que el evangelio llegue por todo el mundo? Para que el evangelio vaya por todo el mundo. Jesús fue el que dio este mandato. Ustedes ven que fueron las últimas palabras. Ustedes pueden ver aquí cómo Jesús con su corazón les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El mundo entero está conformado por alrededor de 8,000 millones de personas. Son más de 8,114,000 millones de habitantes en el mundo. Hay 195 países, más de 7,000 idiomas, de los cuales 3,400 no tienen ni siquiera un versículo traducido de la Biblia. Por todo el mundo es el mandamiento. Y debemos llevar el evangelio a todo lugar, a cada rincón, y es muy clara la Biblia aquí: predicar el evangelio a toda criatura. Es una gran misión la que tenemos. Por eso le llamamos la gran comisión. Es un gran objetivo, algo que nuestras manos, que nuestras fuerzas no podemos lograr, pero aún así Dios lo manda. No se trata de que digamos: no, es que es imposible, no, es que no puedo, es que no tengo dinero, sino que si Jesús nos ha encomendado a nosotros la gran comisión, nosotros nos queda ser obedientes y ver que la palabra pueda llegar por todo el mundo y hacer algo para que la palabra pueda llegar por todo el mundo. Dijimos más de 8,000 millones de personas, de las cuales se cree que el 28% es población no alcanzada. Son poblaciones, son países, son lugares donde no tienen ni una iglesia, donde no tienen ni un misionero y donde no tienen palabra de Dios traducida en su idioma. Si Jesús dijo por todo el mundo y hay 28% del mundo que está muriendo sin escuchar el nombre de Jesús, significa que nosotros no estamos haciendo nuestra tarea. No significa que Dios le falló al mundo, no significa que Jesús no hizo lo suficiente, significa que los cristianos no estamos haciendo lo suficiente para que el evangelio llegue por todo el mundo. Hay oposición, hay dificultades,
pero aún así el mandamiento sigue siendo por todo el mundo. Quizá no podemos ir a todo el mundo, pero el mandamiento sigue siendo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El desglose de este por todo el mundo lo encontramos en el libro de Hechos. Vamos allá, por favor. Hechos, capítulo 1. Y leemos, sígame con su vista, el versículo 8. Se cree que la Gran Comisión, y quisiera que el domingo estudiáramos un poco más de esto, pero la Gran Comisión le llamamos a esta encomienda que Jesús dio, y la encontramos en 5 pasajes, los 4 evangelios y el libro de los Hechos. Se cree que son momentos distintos durante el tiempo que Jesús estaba en la tierra después de haber resucitado. Y en el libro de Marcos, como lo leímos, y en el libro de Hechos, nos damos cuenta que fueron las últimas palabras que Jesús dijo, que después de esto ascendió, que después de esto fue al cielo. Dice Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por todo el mundo, desglosado aquí, nos dice en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recordemos que la esperanza de ese 28% de población no alcanzada es que cristianos obedientes vayan y les prediquen el Evangelio. Su esperanza, aunque ellos no lo sepan, es que un cristiano aquí se levante y vaya a aquellos lugares no alcanzados, que un cristiano aquí se levante y haga por la obra misionera mundial más allá de lo que ha estado haciendo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, lo vemos en 1 Timoteo 2:4. Dios no quiere que solo algunos sean salvos. Dios no, como escuchamos falsas doctrinas, en esta manera escogió tú sí, tú no, tú sí, tú no, y tú, por más que te predique, no vas a ser salvo. Dios da un libre albedrío y Dios nos manda a predicar. Vemos, como dije, en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El mandamiento que vimos ahí en Marcos dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo entero, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para que qué? Para que todo aquel, no algunos, sino todo aquel. Y no nos toca a nosotros decidir quién sí y quién no. El mandamiento es a todo el mundo y a toda criatura, y nuestra responsabilidad es a todo el mundo y a toda criatura. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios dio a su Hijo para que los hombres sean salvos. Pero nuestra responsabilidad es muy grande y debemos cumplirla. Nosotros debemos cargar nuestro corazón con estas palabras. Debemos llenar nuestra mente con este mandamiento. El problema es que hay millones de personas muriendo sin haber escuchado una sola vez el Evangelio. No sé usted, hermano, pero yo cada que pienso en eso se me apachurra el corazón. Yo cada vez que pienso lo privilegiado que soy al haber nacido en un hogar cristiano, o algunos de ustedes al haber nacido quizá en un hogar católico por haber recibido el Evangelio, aún así, bien o mal, en el hogar católico escuchando acerca de Jesús. Pero ¿se imagina usted qué es nacer sin nunca haber escuchado de Jesús? Vivir, andar pensando que está haciendo lo bueno, ser devoto en otra religión y nunca haber escuchado, nunca haber tenido esa oportunidad, porque cristianos no han sido obedientes a este mandato, porque cristianos han visto por sus necesidades y no por lo que Dios manda. Qué duro es, qué difícil es. Si yo quisiera pensar y yo quisiera decir, todos nos vamos a ir al cielo, y todos quisiéramos que nuestros familiares y nuestros amigos se vayan al cielo, pero sabemos que la realidad mostrada en la Biblia es que si una persona muere sin Cristo en su corazón, va a ir al infierno. Y hay millones de personas yendo al infierno. 8,000 millones de personas. Es una cantidad increíble. Y eso estamos hablando, que esas 8,000 millones de personas en un lapso de 100 años ya se murieron, ¿verdad?
porque son habitantes que algunos quizá vivirán un poco más de 100 años, pero la vida aquí es corta y la población es grande y sigue por las generaciones. Debemos hacer algo para que el Evangelio llegue a todo el mundo. Como vimos en Hechos 1:8, tenemos un desglose que dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto tiene una interpretación literal. No tenemos que ponernos a pensar, ¿a qué se refería Jesús cuando le dijo a sus discípulos, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra? Esto tiene una interpretación literal y sencilla. ¿Dónde es Jerusalén? Pues un lugar geográfico ahí donde estaba Israel, ¿verdad? Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Geográficamente eran puntos específicos. Entonces Jesús estaba diciendo, me seréis testigos en esta ciudad, en esta zona, pero hasta lo último de la tierra. Y ya eso sería suficiente para entender la gran comisión. Eso sería suficiente para entender nuestra responsabilidad. Hasta lo último de la tierra significa que tenemos que ir hasta el último lugar donde no ha sido predicado, hasta el último rincón, porque Dios nos quiere que ni siquiera de un pueblito se quede sin recibir la palabra. Dios quiere que hasta lo último de la tierra llegue ese mensaje de amor. Pero a pesar y además de esta interpretación literal, la Biblia es tan rica que nos deja ver a través de ella, sin contradecirse, aplicaciones que podemos llevar a la vida práctica, y podemos encontrar, por ejemplo, una aplicación cultural. Jerusalén. Para el judío, Jerusalén era su capital, es desde donde se dio la gran comisión. Era su gente que compartía mismas costumbres, gente que compartía el mismo idioma, gente cercana. Entonces, desde una aplicación cultural, también aquí podemos aplicar y ver cómo Jesús nos manda a predicar y ser testigos en nuestra misma cultura, en nuestro mismo idioma. Pero no solo eso, también Judea y Samaria, pensado como quizá el mismo idioma, pero diferentes culturas. Los samaritanos y los judíos tenían diferentes costumbres, ¿verdad? No se llevaban entre ellos, etcétera, etcétera. Y podemos ver que también la Biblia en esta manera nos exhorta a ir más allá. No solamente predicar y ver por los que hablan español, por los que son mexicanos y tienen tradiciones mexicanas, sino culturalmente esta aplicación nos lleva a pensar que tenemos que hacer algo por aquellos que están en otros países que, aunque hablan español, quizá tienen otra cultura. Quizá es distinto el explicarles el Evangelio. Pero hasta lo último de la tierra también nos hace pensar que debemos hacer algo y no ponernos a pensar, ay, no me importa lo que hay de los idiomas. Tenemos que ponernos a pensar en esos más de 7,000 idiomas que hay en el mundo. Esos 3,400 idiomas que no tienen ni siquiera un versículo de su palabra. Que debemos pensar en aquellos que no hablan nuestro idioma, que no tienen nuestra cultura, pero también necesitan a Jesús. Aquellos que quizás sería imposible o muy difícil tenerlos aquí enfrente. No sé, un turista que llega aquí y habla otro idioma, un turista que tiene otra cultura. ¿Y cómo le explicamos el Evangelio? Debemos prepararnos, buscar la manera para que todos puedan recibir el Evangelio, a toda criatura. No se trata de que a él le puedo predicar, y si a él no le puedo predicar por negligencia mía, pues no importa, ¿verdad? No, es importante que también busquemos una manera de que la palabra de Dios llegue. Tenemos incluso aquí mismo tantas a diferentes culturas, tantas diferentes etnias, personas. Aquí eran los chichimecas, ¿verdad? Chichimecos. Tengo entendido que ya no están actualmente como un pueblo activo, pero tenemos tantas etnias en México que hablan otros idiomas estando aquí mismo en México, que tienen otras costumbres tan diferentes estando aquí mismo en México. No solamente es ver por nuestra comunidad, pero también podemos ver una aplicación por grupos de personas. Jerusalén, para quienes estaban recibiendo, para los 11, la gran comisión era: predícale a tu familia, era predícale a tus amigos, predícale a los que conoces, ¿verdad? En ese entonces estamos recibiendo la gran comisión, como les dije, desde Jerusalén, y aquellos que estaban ahí,
los apóstoles recibiendo la gran comisión, estaban entendiendo que predicar en Jerusalén, serle testigos en Jerusalén, significaba serle testigos con la familia, serle testigos con los vecinos, porque era la gente que le rodeaba. Es una aplicación que podemos ver a nuestra vida. Los que estaban ahí cerca, los que son nuestros conocidos, los que vemos a diario. Y yo quisiera que nos pongamos a pensar, ¿cuánta gente de la que vemos a diario, cuánta gente con la que convivimos sabe abiertamente y le hemos enseñado abiertamente y le hemos predicado el Evangelio? Tristemente no todos. Tristemente convivimos y trabajamos con gente a la cual nunca les hemos hablado del Evangelio. Y no estoy aquí para juzgar porque es difícil, porque yo sé, porque también yo quisiera que todos conocieran, pero por alguna razón u otra no hemos predicado a todos nuestros familiares, a todos nuestros conocidos, a todos nuestros amigos. Dios quiere que seamos testigos en Jerusalén, a nuestros allegados. Judea, en esta aplicación por grupos de personas, un poco más lejos, ya no nuestros familiares, pero quizá nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de escuela, que son cercanos, pero quizá no hablamos tanto con ellos, quizá no tenemos una relación íntima con ellos. También a ellos hay que llevarles el Evangelio. Samaria, dije hace un momento, y usted lo sabía, ¿verdad?, que judíos y samaritanos no se llevaban. ¿Y por qué Jesús le estaba diciendo a los judíos que fueran testigos con los samaritanos? Porque también tenemos que serle testigos con aquellos con los que no nos llevamos. Porque también tenemos que ser testigos con aquellos que es más difícil hablarles, ya sea porque son gente que no nos cae bien, ya sea porque son gente que no procuramos, o aún podemos interpretarlo como aquellos difíciles de amar, aquellos difíciles de llegar a ellos, ¿verdad? Incluso podemos pensar, a veces pensamos por todo el mundo, a toda criatura, como todos, como gente, como nosotros. Pero ¿qué hay de aquellos que tienen discapacidades? ¿Qué hay del ciego? ¿Qué hay del sordo? ¿Cómo le predico a un sordo? ¿Qué hay de aquellos que no tienen las mismas capacidades que nosotros? Aquellos que la sociedad relega, aquellos que quedan fuera, incluso aquellos que tienen síndrome de Down, aquellos que tienen alguna clase de retraso. No todos son inocentes. Yo recuerdo, y mi hermano recordará, no sé si alguien más, a un muchacho que se llamaba Diego, ahí donde estaba la iglesia de la Trinidad. Yo creo que él tenía Down, él tenía el síndrome de Down, no podía hablar bien, fue descuidado en su infancia, pero nos podíamos dar cuenta que él entendía claramente lo que era bueno y lo que era malo. Pero vemos que está mal y no le predicamos. Vemos que tiene un problema, decimos, ay no, él no. No lo decimos, pero lo hacemos, ¿verdad? También en esta interpretación podemos entender, y quiero desglosarlo porque aunque es claro por todo el mundo y a toda criatura, no nos ponemos a pensar qué implica por todo el mundo y a toda criatura. También aquellos que tienen discapacidades, también aquellos que pensamos que no entienden, aquellos que están en el hospital, aquellos que no tienen también las mismas oportunidades y capacidades, aquellos que están en el semáforo, aquellos que están en la calle tirados, también a ellos debemos predicarles. Y hasta lo último de la tierra, podemos entenderlo en esta aplicación como aquellos que veremos una sola vez en la vida, como aquellos que simplemente pasamos a la gasolinera en otra ciudad, te llenó el tanque, le diste dinero, gracias, pero se te olvidó darle un folleto. Y tú te vas y no lo vuelves a ver en tu vida, pero no sabemos si eras el único cristiano con el cual pudo asociarse, con el único cristiano con el cual pudo relacionarse, ¿verdad? También implica que aquellos que solo veamos una vez, aquellos que solo vayan transicionariamente, de manera transitoria en nuestra vida, de manera momentánea, que también les compartamos. Quizá no vamos a tener tiempo de predicarle
con tiempo y con calma el Evangelio, porque Él está trabajando, porque yo estoy trabajando, porque voy de paso. Pero gracias a Dios, y también es por eso que tenemos este ministerio de la Preciosa Semilla, tratando de hacer más y de imprimir más, porque podemos entregarles un folleto. Ahora en el viaje que hicimos nosotros en el sureste, nos dimos cuenta, cosas que ya conocíamos, claro, pero verlo ahí, testimonios, gente que conoció el Evangelio por un folleto. No sé si ustedes han escuchado del pastor Asael Cocón. Él es también uno de los predicadores que están relacionados con fuegos de evangelismo, estas conferencias. Es un pastor muy influyente allá en el sureste, en Campeche. De su iglesia han nacido la mayoría de las iglesias de todo el sureste. Y este pastor, hospedados en su casa, platicando con él, me dijo: a mí nadie me predicó el evangelio, yo recibí un folleto cuando era joven y entendí y fui salvo. Pastor Jorge Rocha recibió un folleto, recibió literatura y dice que él fue salvo en el baño de su casa, leyendo. Un misionero también allá que está predicándole a los mayas, a la etnia que está allá en la península, también nos contaban ese testimonio, que él recibió el evangelio a través de un folleto. Y a veces menospreciamos el poder que puede tener un folleto. Por todo el mundo y a toda criatura también implica que llevemos su palabra impresa, que podamos entregar folletos a aquellos que pasarán brevemente en nuestras vidas. Debemos predicar a toda criatura. Imagínense, pónganse a pensar qué difícil reto es. A toda criatura. ¿Cuánta gente se nos ha ido en nuestra vida sin predicar el evangelio? ¿Cuánta gente ha muerto y nos sentimos tan culpables de que nunca les predicamos? Porque esa sangre también será demandada de nuestras manos, porque no le hablamos, porque no amonestamos al impío, al pecador. Y finalmente, una aplicación local, que es la más famosa y la más común que hemos escuchado. ¿Qué es Jerusalén? Jerusalén en aquel momento otra vez era ese punto donde se encontraba nuestro Aguascalientes. Dice: me seréis testigos en Jerusalén. Cámbiale la palabra y diga Aguascalientes, y piense nuestra ciudad, Jesús María. ¿No? Es otra ciudad, ¿verdad? Pero ya está conurbado. Debemos serle testigos y debemos ver por Aguascalientes, por nuestra ciudad, para que esta área tenga el evangelio. Y es nuestra finalidad también como iglesia, ¿verdad? Es nuestro propósito brillar como luminar, que los que están aquí alrededor puedan conocer. Judea, como nuestro estado, muchos municipios que no tienen el evangelio. Aquí había o hay una misión en Cocío, ¿verdad? En momentos se ha ido a predicar a Rincón, a diferentes lugares, y eso es lo que debemos hacer. No olvidarnos nunca, continuamente y al mismo tiempo, de hacer la gran comisión donde podamos. Si usted va y visita a su familiar que vive por allá, por Rincón, también allá puede predicar el evangelio. Si usted va de paso por allá en un municipio, ahí donde da vuelta el aire, dicen, ¿verdad? Donde ya no hay casas, donde ya no hay mucha gente, también ahí debemos predicar el evangelio, debemos compartir el evangelio. Y hasta lo último de la tierra, si lo aplicamos desde aquí, fíjese qué interesante. Cuando fue dada la gran comisión, lo último de la tierra éramos nosotros. Y ahora nosotros que hemos recibido el evangelio, debemos ver lo último de la tierra, como también Israel. ¿Sabía usted, y yo creo que lo ha escuchado, que ahí en el mapa hay una ventana que se le llama la ventana 1040? Hay una área, una zona por la latitud 10 hasta la latitud 40 sobre el ecuador de esta parte derecha del planeta, y encontramos muchos países ahí. Se cree que en la ventana 1040 hay más de 3.2 mil millones de habitantes. Una gran parte de los habitantes del mundo están ahí, concentrados. Se cree que en la ventana 1040, o como también le llaman algunos, el cinturón resistente, hay 58 países.
Pero fíjese qué curioso, cuando estaba leyendo la lista de los países hace tiempo, me puse a pensar en esto, cómo la gran comisión fue dada en Jerusalén, pero ahora en la ventana 1040 se encuentra Israel. En los países menos alcanzados se encuentra Israel. En los lugares donde hay pocos misioneros, donde hay poca gente, no el hecho de que sean judíos no los salva. El hecho de que ellos sean el pueblo de Dios, como lo llamamos, no los salva. Aún así debemos llevar el evangelio hasta ellos. La ventana 1040, que algún día allá, muchas de las historias bíblicas se dieron allá. Mucho de lo que conocemos en la Biblia se dio allá, pero dieron la espalda al Señor. El evangelio llegó a nosotros y debemos ahora, aún así, llevarlo de regreso para allá. Porque generaciones han pasado, porque la gente que conoció ya en aquel entonces a Jesús murió y no hicieron la labor también de llevar a sus futuras generaciones el evangelio y se ha perdido el evangelio. Pero nosotros debemos también ver la manera de que el evangelio llegue hasta allá. La ventana 1040, quisiera leerles brevemente ¿por qué? Porque nuestro lema es por todo el mundo. Y si no nos interesamos por el mundo, entonces no estamos haciendo nada por el mundo. Quizá yo no puedo ir, usted ya sabe estos puntos tan mencionados. Quizá mis pesos no van, quizá mis pasos no van, pero mis pesos van, ¿verdad? Al revés. Quizá yo no llego allá, pero yo puedo orar e interceder porque alguien vaya allá. Porque sería imposible, ¿verdad?, de una persona visitar todos los países del mundo y predicar en todo el mundo. Entonces, ¿por qué Jesús le da el mandato de ir por todo el mundo? Porque debemos hacer algo, poner nuestro granito de arena para que el evangelio llegue a todo el mundo. Y si todos los cristianos viéramos e intentáramos que el evangelio llegue a todo el mundo, otra cosa sería, ¿verdad? Si todos nos cargáramos por el corazón de Dios. ¿Qué países están en la ventana 1040? Afganistán, Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Benín, Bután, Burkina Faso, Camboya, Chad, China, Chipre, Djibouti, Egipto, Etiopía, Filipinas, Gambia, Gibraltar. Quizá ni hemos escuchado muchos de estos nombres y decimos, ¿qué es eso? Y eso debería hacernos sentir vergüenza y pensar, Señor, perdóname porque nunca he orado por esa gente. Perdóname porque yo sabía y he escuchado de una ventana que se llama 1040, pero yo nunca he orado por esa gente. Porque yo no he orado por obreros que lleguen a ese país. Porque yo no me he cargado y puesto a pensar, ¿qué será de la gente que nace en Gambia, en Gibraltar, en Grecia, Guinea-Bissau, Irán, Irak, Israel, Japón, Jordania, Corea del Norte, Kuwait, Laos, Hong Kong, India, Lebanón, Libia, Macao, Mali, Malta, Mauritania, Marruecos, Myanmar, Nepal, Nigeria, Omán, Pakistán, Portugal, Qatar, Senegal, Sudán, Siria, Taiwán, Tajikistán, Tailandia, Túnez, Turquía, Turkmenistán, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, Sahara del Oeste y Yemen. Todos estos países, ¿cuántos de estos países conocemos? ¿Por cuántos países de estos nos hemos interesado? Por todo el mundo. También implica que oremos por esos países. También implica que investiguemos y nos interesemos y hagamos algo, y quién sabe si Dios ponga una carga por uno de esos países. Y quién sabe si uno de los que estamos aquí presentes podamos ir a alguno de esos países. Porque Jesús dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué interesante me parece este pasaje. Cómo el mismo Jesús nos pide que oremos por obreros. ¿Acaso Jesús no podía pedirle, estando en el cuerpo, a Dios que enviara más obreros? ¿Por qué nos pide a nosotros? ¿Por qué Jesús predicó y por qué Dios tenía la potestad de hacer muchas cosas en su infinito poder para que la gente reciba a Jesús? Pero ¿por qué nos ha encomendado a nosotros esa tarea? Porque Él quiere que a través de nosotros otros conozcan. Porque Él nos ha encomendado y nos ha dejado en este mundo para hacer algo por el mundo. La ventana 1040
sería una excelente idea para empezar a orar por algunos que no conocen, por algunos que no tienen su palabra. Y hay 195 países, algunos dicen 196, hay algunas diferencias, pero pues deberíamos orar realmente por todo el mundo. Le animo y le reto, hermano, que no seamos los mismos después de cada conferencia misionera, que haya alguna decisión que podamos tomar, y si es esa, qué bien, que podamos orar por todos los países del mundo en el año, alguna vez aunque sea, uno al día, no son más que los días del año, o que oremos por todos los países una vez al mes, y es tan fácil saber los países. Usted nada más vaya a internet, escriba países del mundo y ahí está la lista. No es algo que no podamos conocer o acceder. Quisiera que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Hechos para ver un poco acerca de cómo es que llegó el Evangelio a estas zonas y cómo es que se distribuyó el Evangelio hasta lo último de la tierra. Vamos al libro de Hechos. Vamos al capítulo 2, versículo 41. Recordemos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 2:41. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Como 3,000 personas en aquel momento, ¿verdad? ¿En dónde estamos aquí? Estamos en Jerusalén. ¿Qué más sucede en el libro de Hechos que podemos ver que la palabra es predicada en Jerusalén? Hechos 4:4. Dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Dios estaba haciendo una gran obra. Jesús había dicho: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y aquí estamos viendo la obra en Jerusalén. Hechos 6:7. Dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Se multiplicaba, estaba creciendo grandemente en Jerusalén. Vamos a quedarnos aquí con este pasaje, Hechos 6:7, y meditar cómo es que de la predicación que vimos al inicio de Pedro, 3,000, después vemos 5,000 varones, y luego vemos que dice se multiplicaba, no se sumaba, se multiplicaba, iba mucho más allá. Cada vez había más discípulos. Se estaba cumpliendo la tarea de predicar el Evangelio en Jerusalén. Era asombroso lo que Dios estaba haciendo ahí. Pero aún no se estaba cumpliendo el plan completo. Ese mandamiento, la gran comisión, era la estrategia que Jesús dejó para que el Evangelio llegara a toda criatura. Y vemos desde Hechos 1:8, que se dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, y llegamos hasta este capítulo y todavía no vemos que se salga de Jerusalén a predicar el Evangelio. Dios usa diferentes cosas para que el Evangelio llegue a otros lugares. Dios a veces nos tiene que forzar si no vamos voluntariamente. ¿Y qué vemos más adelante? Que Dios trae la persecución sobre los discípulos, sobre los seguidores de Jesús, para que el Evangelio llegue más allá. Dios tuvo que enviar esta persecución. Vamos a ver Hechos 1:8. Fíjense, dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo que una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. La iglesia que recibió la gran comisión, estando en Jerusalén, que crecía y que crecía y que se multiplicaba, dice: una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y note ahí, estamos Hechos 8:1. Dije al revés. Sí, ¿verdad? Dije al revés, perdón. Ya leímos Hechos 1:8, ahora es Hechos 8:1. Vuelvo a leer: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Fíjese ahí: y todos fueron esparcidos por las tierras ¿de dónde? ¿Usted cree que eso es casualidad?
Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Y los discípulos se quedan en Jerusalén. Y qué bonito estar en un lugar donde se multiplica todo y donde hay tantos cristianos y donde todo es fuego y wow, qué impresionante. Pero Dios tiene que mandar persecución. Y dice aquí, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y podemos aprender tanto y tener tantas aplicaciones de esto, como hay quienes se quedan, tampoco todos se fueron, si todos fueron esparcidos, pero los apóstoles, y podemos ver después que la iglesia seguía creciendo en Jerusalén, o sea, siguieron habiendo hermanos ahí, pero imagínense estos miles y miles que habían sido salvos, siendo esparcidos ahora en Judea y Samaria. Pero sabemos, por la palabra de Dios, que no nada más fueron esparcidos. Vamos, versículos 6 al 8 de este mismo capítulo. Vamos desde el versículo 4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, cumpliendo con la gran comisión ahora en Judea y en Samaria. Después vemos, dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Judea y Samaria recibiendo el evangelio. Vamos a brincar al versículo 25. Ahí más adelantito dice, y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Y vemos la obra que se hizo en Judea y Samaria. Y vamos a avanzar un poquito al siguiente capítulo. Ahora vimos a Saulo en el capítulo 8, ¿verdad? Consintiendo en la muerte de Esteban. Vemos a Saulo persiguiendo, y fíjense qué interesante, en el capítulo 9 vuelve a aparecer Saulo y dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pero usted sabe esta historia cuando Saulo recibe al Señor, ¿verdad? ¿A dónde iba Saulo? ¿Alguna vez se han preguntado en dónde estaba Saulo? ¿En dónde estaba cuando recibió a Jesús? ¿A qué ciudad fue que estaba ahí cerca? Cerca de Damasco, dice el versículo 2. Fíjense, y le pidió cartas para las sinagogas, ¿de dónde? De Damasco. ¿Qué le dice eso? Que ya el evangelio había llegado a Damasco. Y Damasco no es parte ni de Jerusalén, ni de Judea, ni de Samaria. En el capítulo 9 ya vemos cómo el evangelio llegó más allá. Por aquellos que habían sido esparcidos por la persecución, ya había llegado aún más allá de Samaria hasta Damasco. Si usted ve un mapa, puede ver toda la parte que conforma Jerusalén, Judea, Samaria, y aún más al norte y al este está Damasco. Pero fíjese cómo, si leemos entre líneas, podemos darnos cuenta que ya en este momento, cuando Saulo recibe al Señor Jesús como su Salvador, ya estaba persiguiendo a los cristianos que estaban más allá, empezando hasta lo último de la tierra, ¿verdad? El inicio de el resto del mundo. Podemos ver también en el versículo 21 que Saulo era conocido por asolar a los cristianos. Vaya ahí, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en dónde? En Jerusalén. Saulo estaba siempre asolando en Jerusalén, pero se dio cuenta que el evangelio estaba llegando hasta lo último de la tierra, y Saulo fue a perseguir a los cristianos hasta lo último de la tierra. Y Satanás se quiere oponer a que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Y va a haber persecución, y va a haber oposición, y va a ser difícil, pero aún así el mandamiento sigue siendo por todo el mundo. Y vemos más adelante también
Más atrás en el versículo 19, 9:19. Y se dice: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. A los que iba a perseguir a las sinagogas, aquí podemos ver claramente que no fue Pablo el que empezó a predicar hasta el último de la tierra, que ya había discípulos ahí en Damasco y con ellos se reunió. Una vez que recibió la vista, en el versículo 18, se levantó y fue bautizado. Versículo 19, habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ya había comenzado a llegar el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero ¿cómo es que llegó? No había tiempo para preparar a misioneros en diputación y para hacer todo esto. Era otro momento en la historia, pero la manera en que llegó es algo que vemos allá atrás en el versículo capítulo 4, versículo 1. A ver, permítame, déjame encontrar. Perdón, capítulo 8, versículo 6, me parece que estábamos ahí. Versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban ¿por dónde? Por todas partes, anunciando el evangelio y hablando por todas partes que ellos iban. Entonces, la estrategia siempre fue Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra al mismo tiempo. A pesar de que fueron esparcidos, siempre se quedó gente en Jerusalén, hubo gente en Judea, en Samaria y hubo gente hasta lo último de la tierra. Eso significa que sea que estemos aquí, sea que Dios nos llame de misioneros, o sea que nos vayamos a una misión, o sea que tenemos que siempre ver por la obra misionera mundial, que el evangelio llegue a todo el mundo. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues ya lo hemos dicho: orando, dando, predicando por todo lugar al que vayamos, a toda criatura. No importa dónde estemos, porque es la manera en que Dios va a llevar el evangelio a la gente. Otra vez, a veces menospreciamos el poder de predicar, de dar un folleto. No solamente es los sábados, es importante que vengamos los sábados, pero a veces viajamos, a veces vamos a otros lugares y pensamos que el evangelio se lleva en un viaje misionero. Pero si voy de vacaciones a Chiapas, no, ahí no puedo predicar. Tengo que ir en el viaje misionero que va a hacer la iglesia en abril, ¿verdad? Lo que hizo la iglesia. Para poder no, por todo lugar al que vayamos, debemos predicar el evangelio. Es la manera en que la gente va a conocer. Es en eso en lo que hemos fallado como cristianos. Porque si usted se fija, hay cristianos por todo el mundo, pero sigue habiendo lugares sin cristianos. ¿Por qué? Porque no hemos hecho nuestra tarea de predicar en donde estemos, a donde vayamos, de llevar aunque sea un folleto a aquellos que conocemos por algún momento. Quisiera anotar, ya casi para terminar, algo interesante también que menciona el pasaje de Hechos 1.8 y Hechos 1.4 acerca de esta obra. Sí dice por todo el mundo, dice que prediquemos nosotros, pero fíjese Hechos 1.4. Dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. A ver, aquí cómo está la cosa. Hechos 1.4, ahí estamos. Y estando juntos, ¿quién? Pues Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén. Es contradictorio, dice, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y luego dice, Hechos 1.8, pero recibiréis poder. Otra vez, atrás decía la promesa del Padre, y ahora vemos aquí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No es algo que podemos hacer en nuestras propias manos, no es algo que podemos lograr con nuestro propio esfuerzo, sino que es el Espíritu Santo el que puede lograr esa obra en nosotros. Nosotros, como esos instrumentos, veíamos también en la última vez que estuvimos aquí, como esas herramientas que Dios usa. Pero es importante que si vamos a llevar el evangelio, no sea en nuestras propias fuerzas, que si vamos a hacer algo, aunque sea un peso que demos,
que siempre sea a través de la obra del Espíritu Santo, a través de la oración, y que no sea andando en la carne y andando en nuestras propias fuerzas. Que también busquemos que Dios haga la obra a través de nuestras vidas. Por todo el mundo implica predicarle a mi familia. Número 2, por todo el mundo implica predicarle a mis conocidos. Por todo el mundo implica predicarle a mis vecinos. Por todo el mundo implica predicarle a otras culturas. Por todo el mundo implica hacer algo para que la Biblia sea traducida en otros idiomas. Por todo el mundo implica tener en cuenta a los discapacitados. Por todo el mundo implica predicar por todas partes. Por todo el mundo implica ser luz para los que están en tinieblas. Por todo el mundo implica compartir la palabra de Dios escrita, impresa. Por todo el mundo implica orar por los que están en el campo. Por todo el mundo implica orar por obreros que vayan a la mies. Por todo el mundo implica dar para que otros vayan. Por todo el mundo implica ir a donde nadie ha ido a predicar el Evangelio. Y por todo el mundo implica dedicarle mi vida a la obra misionera. Vamos a orar. Dar lugar al pastor para que pase. Y todos ahí en oración, ojos cerrados, rostros inclinados, vamos a orar. Hermanos, el mensaje ha sido claro, el mensaje ha sido preciso. ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Por qué no vamos delante de Dios, hermanos, en oración y le ofrecemos nuestra vida? Gloria al Señor, porque se levanta una familia de nuestra iglesia que saldrá a otra parte a predicar el Evangelio. No estamos esperando que todos los que estamos aquí salgamos a otras partes de misioneros, pero estamos esperando, hermano, que haya una respuesta correcta en nuestros corazones. A veces quisiéramos ser fieles allá y no somos fieles aquí. Por eso, hermanos, es necesario que en esta tarde, en esta noche, después de este mensaje, tomemos decisiones, compromisos delante de Dios. Decisiones que nos lleven a consagrar nuestras vidas, decisiones que nos lleven a hacer más por Jesús. Hermanos, es tiempo que tomemos alguna decisión que nos consagre a Cristo. El mensaje fue claro. Y yo quiero animarle, hermano, que usted ore al Señor. Si es necesario pedirle perdón a Dios por ser infieles y no hacer nuestra parte, predicando, orando y dando, es momento para ir al Señor. En tu lugar, hermano, ¿por qué no le pides a Dios que te ayude y me ayude a mí? Hay tiempo para orar, hermanos, en nuestro lugar. Venimos a ti en oración dándote gracias por este primer día de conferencias. Estamos comenzando, Señor, y te damos gracias por haber hablado a nuestro corazón. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo ha apelado a nuestras conciencias
nos ha hecho recordar, Señor, aquello que hemos olvidado, que hemos dejado de hacer. Y gracias te damos, Padre, porque tú traes nuevamente un celo, un fervor a nuestro corazón por servirte. Señor, pido que tú sigas hablando y que prepares nuestro corazón para que el día de mañana recibamos también bendición. Que el día de mañana seamos retados, Señor, gran manera bendecidos. Señor, gracias por este mensaje. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los hermanos, Señor, cada hermano o hermana que ha tomado alguna decisión delante de ti. Tú conoces los corazones. Pido, Señor, que pueda ser visible, Señor, que se pueda reflejar aquella decisión, Padre, para la edificación del cuerpo de Cristo. Damos gracias, Señor, pedimos que nos despidas con tu bendición. Por favor, bendice el tiempo que vamos a tener de compañerismo, Señor, que en todo nuestro Salvador Jesús reciba la gloria. Gracias por cada uno de los hermanos, por las decisiones que han tomado. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a cantar el himno número 588 y este himno se llama Mejor es que el oro. Es el himno número 588. Terminando este himno, hermanos, si necesita salir, adelante, pero si puede tomar un tiempo va a ser de bendición. Hay pan en la cocina, hay pan para que nos quedemos un ratito, ¿verdad? Convivir, tomar un tiempo especial. También en esta mesa hay unos discos de música. Si alguien está interesado, los trajo Andrés, entonces ahí puede acercarse para preguntar el costo. Son dos tipos de discos, entonces con toda confianza puede acercar para comprar. Si vamos a cantar 588, por favor. Mejor es que el oro, aún más que la plata, es el precio del alma que Dios quiere liberar. Mucha gente en el mundo por el Salvador llora y su alma más rico que el oro valioso al Señor. Amén, amén. Muy bien, entonces, adelante, hermanos, pasen allí al pan. Dios les bendiga.